amigos, ¿cómo están? Soy Vivi Suárez, soy un capítulo más en nuestro canal Nuestra Historia, Tu Historia. Hoy con un tema muy importante, hoy vamos a tratar el tema del duelo. Quiero contarles que el duelo no es algo que se da cuando tenemos una pérdida de un ser querido, sino se da por otros motivos también. Pero para eso, hoy estamos con la psicóloga Catherine Celis. Bienvenida a nuestro canal. Hola Vivi, ¿cómo estás? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Siempre bienvenida acá a nuestro canal. Gracias Vivi. Cuéntanos acerca del duelo, Catherine. Bueno, entonces para hablar un poquito acerca del duelo es muy importante que tengamos en cuenta que duelo hace referencia a todo lo que es una pérdida, ¿sí? Como tú lo decías, no es solamente la pérdida de un ser querido, sino que también va a ser la pérdida del trabajo, la pérdida de una asignatura, la pérdida de la mascota, ¿sí? La pérdida de un parcial, de un examen, todos este tipo de situaciones que para nosotros son situaciones difíciles de abordar, todo esto va a estar categorizado dentro de lo que llamamos duelo. Ok, Catherine. Bueno, este es un tema que yo siento que es del cual muchas personas sufren demasiado, ¿verdad? Sí, señora. Sí, creo que todos en muchas fases de nuestra vida vamos a estar experimentando diferentes duelos. Todos pasamos por los procesos de la pérdida de un ser querido, la pérdida de la salud, pues las personas que están en la universidad, cuando no nos va bien un examen, cuando no logramos sacar adelante alguna materia. Entonces, digamos que esta es una situación que nos afecta a todos. ¿Qué es lo bonito de que nosotros sepamos cómo funciona el duelo? Que lo vamos a normalizar. Cuando yo paso por una situación difícil y siento culpabilidad, depresión, tristeza y como que, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Verdad? Pero cuando yo logro entender, es que el duelo funciona de esta forma, lo que va a hacer es normalizarlo y cuando yo sé qué me está pasando, pues se genera cierta tranquilidad en nosotros. Bueno, Catherine, quiero que me cuentes cuánto tiempo puede durar un duelo. Ok, listo. El duelo debe durar 6 meses, ¿sí? Es como lo mejor. Puede durar de 6 meses a un año dependiendo. Un año puede ser si es más que todo la pérdida de un ser querido o es una pérdida muy grande para la persona. Y va a ser más intensamente en los primeros 3 meses. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo así? Yo llevo 2 años, 3 años, 4 años, 10 años y no supero esta situación tan difícil. Cuando eso pasa es porque no estamos viviendo el duelo de la forma más saludable posible, no estamos pasando por esas fases de forma adecuada y lo que estoy haciendo es que este duelo lo estoy extendiendo muchísimo más de lo que debería durar. Entonces, efectivamente, si tú o alguna de las personas que nos están viendo dicen yo llevo más de un año con esta situación, pues tenemos que revisar porque seguramente te estás quedando en alguna de esas fases del duelo. Bueno, Catherine, te he escuchado que nos has hablado de las fases. Cuéntanos cuáles son esas fases. Entonces, para eso es muy importante que sepamos que todos los seres humanos, cuando estamos en una situación difícil o en alguna pérdida, vamos a pasar por algo que se llama las fases del duelo. Son diferentes fases que vamos a estar viendo y ya les explico cada una de ellas. La primera fase va a estar relacionada con el estado de shock, ¿sí? Hay dos alternativas. Yo me puedo desbordar emocionalmente o puedo quedar paralizada. Por eso muchas veces cuando de pronto uno va a un funeral o cuando uno dice que a alguien se le murió tal persona y uno ve a la persona como tan pasmada, como que a veces las personas en nuestra ignorancia decimos no, pues de pronto fue que no le dolió que se murió el ser querido. Pero pues no es eso, seguramente la persona está en estado de shock y todas las personas no reaccionamos de la misma forma. Entonces nos podemos desbordar emocionalmente, que gritamos, que incluso algunas personas convulsionan o nos podemos paralizar. La segunda fase va a ser la negación, ¿sí? La negación es cuando yo digo esto no es cierto, esto no me está pasando a mí, esto es una pesadilla, ya me voy a despertar. Cuando nosotros nos quedamos ahí, que no, y no lo aceptamos. No me echaron del trabajo, no perdí la asignatura y no queremos aceptar esa situación. La siguiente fase va a ser la culpabilidad. Y esta es muy importante porque muchas veces en fases del duelo va a aparecer una culpa que es irracional.
Esta culpabilidad viene porque para nuestro cerebro la situación que estamos atravesando es tan difícil que él no logra encontrar la justificación de lo que estamos atravesando. Entonces, lo que va a hacer nuestro cerebro es buscar culpables. Por eso es que siempre en una situación difícil nosotros vamos a sentir culpa, ¿sí? Cuando la mayoría de veces no es nuestra culpa. Por ejemplo, cuando un familiar fallece, hay dos situaciones que personalmente las viví. Entonces, una, la persona sale corriendo y lleva a la persona al hospital y la persona fallece, ¿sí? Entonces, los familiares se pueden sentir culpables. ¿Por qué? Porque lo llevamos al hospital, mejor lo hubiéramos esperado en casa, mejor no lo hubiéramos llevado allá, los doctores, eso fue que los doctores le hicieron algo. O, por ejemplo, la persona no la llevaron rápido al hospital, se quedó en casa y viene, si fallece, entonces viene nuevamente la culpa. Eso fue porque no lo llevamos al hospital, eso fue porque no lo llevamos rápido. Entonces, este tipo de culpabilidad es irracional, porque hiciéramos o no hiciéramos, pues la persona iba a morir. Pero es como para ponerles un ejemplo de que en todas las situaciones difíciles vamos a sentir una culpabilidad. Que esta culpabilidad es irracional. Entonces, si tú estás atravesando una fase de duelo y tú te sientes culpable, tienes que pasar esa culpa por los hechos, a ver si verdaderamente tú eres culpable, que en la mayoría de casos pues no es nuestra culpa esa situación tan difícil que estamos atravesando. La siguiente fase va a ser tristeza, ¿sí? O la depresión, es cuando ya lloramos desconsoladamente, cuando lloramos y lloramos y lloramos por la situación tan difícil que estamos pasando. La siguiente fase va a ser aceptación, que es cuando verdaderamente ya aceptamos la situación difícil que estamos atravesando. Aceptación es diferente a la resignación, ¿sí? Resignación es cuando, ay, ya se murió, ya me tocó, sí, ¿sí? Como que ya es como esa resignación de que esto ya pasó, ¿sí? Aceptación es cuando yo lo digo, pero yo ya no lloro, ya no me siento culpable, ya no siento ira, ya no siento rabia por la situación que estoy atravesando, sino que yo ya lo acepto. Por ejemplo, cuando el ser querido fallece y yo, cuando ya hablo de la persona, por ejemplo, mi abuelita que falleció, yo lo veo como que yo sé que mi abuelita está bien, yo sé que está descansando, yo sé que ya no siente dolor, que ya no siente pues tristeza ni nada de eso, sino que ella donde está mucho mejor. Entonces yo ya hablo de mi abuelita desde esta perspectiva sin sentirme culpable, sin sentir el llanto ni nada de eso. Entonces yo ya hago una aceptación. Y la siguiente fase, muy importante, va a ser el aprendizaje. ¿Listo? Aprendizaje. Si nosotros en fases del duelo no aprendemos de la situación, pues ahí sí, como dicen, los errores se aprenden, y si uno no aprende de esa situación, pues lo puede volver a repetir. Un ejemplo muy clásico, la ruptura amorosa, ¿sí? Entonces, si yo tengo una relación tóxica y yo no aprendí de esa situación tóxica, pues lo más probable es que yo nuevamente vuelva a tener una relación tóxica porque no estoy generando el aprendizaje. Entonces, todas las situaciones difíciles me tienen que generar un aprendizaje. Por ejemplo, en la pérdida de un ser querido, que aprende uno cuando una persona fallece, que las personas tenemos que valorarlas, que debemos de visitarlas, que debemos salir más con ellos, porque pues no sabemos en qué momento la persona puede morir, por ejemplo. Entonces, todas las situaciones difíciles nos tienen que generar un aprendizaje. Ahora, ¿qué ocurre? Como les decía anteriormente, esto debe durar 6 meses, ¿sí? Un año, pues en las situaciones que son más difíciles, y la parte más intensa del duelo van a ser los primeros 3 meses, en la que probablemente más lloro, en la que más malestar siento. Pero, ¿qué ocurre? Que pues esto no funciona tan así, ¿sí? No funciona no de forma lineal, sino de forma circular. Entonces, a veces estamos como en ese círculo vicioso. Un día yo puedo decir, no, pero porque esto me está pasando a mí. Al otro día yo puedo estar en aceptación, bueno, ya terminé con la persona, ya, ¿sí? Pero al siguiente día puedo sentir culpa, no, eso fue que yo fui una mala mujer, que yo fui una mala persona. Y así vamos a estar saltando en ese círculo vicioso durante este tiempo.
¿sí? Entonces, como te decía, vamos a estar en ese círculo vicioso, ¿sí? Entonces, un día me voy a sentir con culpabilidad, el otro día siento que sí tengo aceptación, y así vamos a estar saltando. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 6 meses. Ahora, si usted dice, no, es que mi duelo, yo ya llevo 10 años, 15 años, 6 años, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Que muchas veces las personas nos podemos quedar en algunas fases del duelo. Si yo no vivo todas las fases del duelo, estoy haciendo que mi duelo sea mucho más extenso y mucho más doloroso. Por ejemplo, digamos que tuve ese tipo de relaciones tormentosas en la que yo me quedo en la etapa de negación, ¿sí? De que no, es que esa era la persona para mí, ya la persona me terminó y todo, pero yo estoy en estado de negación, y es que un día vamos a volver, y es que ya pronto, porque es que él es el papá de mis hijos, y él es mi marido, y es la persona que soñé, y yo me quedo en negación, en negación, en negación, y resulta que esa persona ya hizo su vida, ya todo, pero yo sigo ahí, 2 años, 3 años, 5 años, pues no paso a las siguientes fases, ¿sí? Entonces esto es lo que muchas veces nos pasa, sobre todo en fallecimiento, en pérdida de un ser querido, las personas tendemos a quedarnos en culpabilidad. Ok, ¿sí? eso te iba a preguntar. Normalmente uno cuando tiene culpa sobre un accidente, sobre algo, no se queda en shock, sino pasa a culpabilidad. A culpabilidad. Ok. Sí, entonces, ¿por qué culpabilidad? Por eso hay la importancia del aprendizaje. Entonces, cuando la mayoría de personas que sienten culpa es porque lo más probable es que fue con la persona que menos compartió, que no lo pudo ir a visitar, que esa vez que estaba enfermo él no pudo ir, que le pidió un favor y no se lo hizo. Entonces como que queda todas esas situaciones de que yo hubiera hecho, lo hubiera visitado, yo hubiera hecho esto o lo otro. Entonces de ahí la importancia de que pues nosotros siempre tratemos de tener una buena relación con cada una de las personas con las que nos estamos relacionando, que si nos piden que lo visitemos, pues vayamos y lo visitemos. O sea, que entre yo mejor relación tenga con la persona, el duelo lo voy a vivir mucho mejor, ¿sí? Y eso yo lo veo mucho en hijos presentes, ¿sí? La mayoría de hijos presentes, o sea, esos hijos que siempre están con su papá, que lo llevan al médico, que lo llevan al hospital, que le hacen una cosa, que le hacen la otra, que lo cuidan, ese hijo vive un duelo más saludable, porque él siente mucha paz y mucha tranquilidad en este punto, porque él dice, yo cumplí como hijo, yo le llevaba, yo lo traía, yo le cambiaba el pañal, si de pronto el papá llegó a ese estado, la mamá llegó a ese estado, yo lo cuidé, o sea, yo lo cuidé hasta lo más que tenía que cuidarlo, y esta persona vive un duelo más saludable. A los hijos que tuvieron que trabajar, que no pudieron estar presentes, que hubiera hecho lo otro, que lo hubiera visitado más, entonces a veces sí se me pueden quedar un poquito más en esa fase de culpabilidad. Ok. Y cuando de pronto fallece, digamos, el padre o los hijos, cuando uno ha sido un hijo presente o un padre presente y uno siente culpa, tal vez no de lo que hizo, sino de lo que tal vez puede hacer, ahí cómo tratarlo. Ok, entonces ahí ya es un tema de cómo lo gestionamos, ¿sí? Entonces la culpabilidad y el miedo, por ejemplo, es un tema que debo de gestionarlo. Entonces, si yo puedo hacer algo en el momento, es un tema de qué tengo que hacer, qué puedo hacer. Cuando yo lo hago y lo gestiono, baja ese miedo, baja esa culpabilidad del momento, ¿sí? Porque sí, son cosas que puedo hacer en el momento, a futuro. Ok, Kate, bueno, espero que les haya quedado un poquito claro lo que Kate nos enseñó con el gráfico. Yo creo que se nos hace un poco más fácil y aprendemos un poquito más sobre el tema, Kate. En verdad te agradezco mucho por haber tomado la invitación de que nos expliques este proceso de las fases del duelo, que creo que es un tema muy importante, tanto como cuidadores o como personas del común, o padres, madres, hijos, hermanos, tíos. Todos pasamos por esta etapa del duelo. Entonces te agradezco mucho, pero también quiero que nos cuentes qué podemos hacer si estamos pasando por estos procesos, por un proceso de duelo. Es muy importante que yo, como ya conozco las fases del duelo, tengo que vivir las partes del duelo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que ir por cada una de ellas. Por ejemplo, hay muchas personas que en situaciones difíciles no lloran, ¿sí? O, no, yo me voy a poner a hacer esto, me voy a poner a hacer lo otro, como que trato de distraerme para no hacerlo. ¿Qué ocurre? Que las emociones no se guardan, las emociones se gestionan. Y cuando yo no gestiono bien mis emociones, es como una olla express. Okay. En algún momento estalla. Entonces tú puedes que digas en el momento, pasó esta situación difícil y no pasó nada.
pero a los 5 años estás con ataques de ansiedad, con depresión, con miedos. Hay muchas señoras mayores que me dicen, no, yo estoy lo más de bien y de repente empiezan a salirme lágrimas, pero pues yo me siento bien. Pues resulta que cuando nosotros reprimimos estas situaciones difíciles y no pasamos por cada una de las fases, por algún lado empieza a salir esa emoción. Y la problemática es que esto se empieza a ver relacionado con, pues ya con algunos diagnósticos mentales. Entonces lo primero es que tú seas consciente de que estés viviendo cada una de las fases y en este momento lo estás viviendo, que las normalices. Ah, por eso me siento culpable, pero pues no es mi culpa porque esta situación iba a pasar. Personalmente, yo soy mucho de pensar que las cosas van a pasar, ¿sí? Y eso a mí me da paz y me da tranquilidad para evitar el factor de la culpa, ¿sí? Ay, hubiera hecho, si no hubiera hecho, si hubiera hecho esto. No, yo digo de pronto cuando ya es la pérdida de un ser querido, yo pienso de que las personas tenemos una fecha, una hora en la que ya cumplimos nuestro tiempo y yo lo veo más como ese era el tiempo. Así yo hubiera corrido a llevarlo al hospital, así no lo hubiera llevado, ese era el tiempo en que la persona iba a fallecer y pues me ayudó un poquito en este punto. Y dos, muy importante, debemos de en estos tiempos cuidar 4 áreas, ¿sí? Esas 4 áreas es lo que componen a todos nosotros como seres humanos. Segundo, es muy importante que nosotros cuidemos 4 áreas. Los seres humanos estamos compuestos por 4 áreas que son fundamentales. El área física, el área mental, el área emocional y el área espiritual. Entonces, ¿cómo cuido el área física? Entonces, aunque yo sé que la situación es muy difícil, yo tengo que alimentarme bien, ¿sí? Desayunar, almorzar, comer, estar hidratado, sobre todo si tú estás llorando, si estás en esta fase de tristeza, es muy importante que nos estemos hidratando. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros no nos cuidamos, lo que vamos a hacer es intensificar esas emociones que no queremos sentir. No sé vivir, pero a algunas personas nos da mal genio cuando tenemos mucha hambre. ¿A ti te ha pasado? Sí, me pasa. Cuando y más uno se despierta con hambre. Exactamente. Uno se despierta ya como con su estado de ánimo, como que, exactamente. Entonces, si te das cuenta, pues, ¿qué es el enojo? El enojo es una emoción y está relacionado con el hambre. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que efectivamente mi alimentación me va a ayudar en esa forma de gestionar las emociones. Hay muchas personas que pueden estar pasando una ansiedad y no necesariamente es por temas mentales, emocionales, sino simplemente a veces puede ser porque están descuidando el área física, no se están alimentando de forma adecuada, no se están hidratando de forma adecuada y simplemente su cuerpo está reaccionando fisiológicamente de que, oye, me estás descuidando y entonces por eso empiezan a haber estas apariciones de ansiedad. ¿Listo? Entonces, primero hay que cuidar el área física, ¿vale? No descuidarnos, no dejar de bañarnos, de vestirnos, de arreglarnos, de salir. Es muy importante salir porque a veces tratamos de encerrarnos en casa, entonces les pido que por favor no lo hagamos porque el encierro nos puede llegar a generar síntomas depresivos, ¿sí? La falta de movimiento. Entonces, si su merced está en una fase de duelo, por favor no se me queden encerrados en la casa, no se me queden acostados. Por favor, no se queden acostados porque eso lo que va a hacer es que yo pueda empezar a presentar síntomas depresivos, ¿sí? Te pregunto algo, Kat. Esto se puede hacer, pero por un plazo de tiempo corto, ¿cierto? O sea, de pronto encerrarnos 1 semana, 2 semanas, o preferiblemente no hacerlo nunca. Ok. ¿Qué es importante en este momento? Que tú tengas una red de apoyo, o sea, que alguien te esté acompañando, ¿vale? Es preferiblemente que no lo hagamos, que no nos encerremos, ¿sí? Entonces, si estamos pasando la situación difícil, es mejor que yo salga con una red de apoyo, con un amigo, con alguien a tomarme un café, a decir cómo me estoy sintiendo, ¿vale? Porque eso me va a ayudar en mis emociones. Si yo me encierro, lo que voy a hacer es que la situación difícil que estoy atravesando la puedo agravar más de lo que ya está. ¿Sí? Entonces, preferiblemente evitar estar encerrados, salir a la calle te va a ayudar, porque acuérdate que tú emocionalmente estás muy mal, ¿sí? Estás abajo, por así decirlo. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar que tratemos de liberar de forma natural la dopamina, que son estos neurotransmisores que generan la felicidad y el placer. Como no lo podemos hacer anímicamente, porque es una situación difícil que estoy atravesando, pues tengo que apoyarme de otros factores, como lo son que el sol me puede ayudar a liberar esa dopamina, el aire me puede ayudar a liberar esa dopamina, hablar con otra persona, desahogarme, contarle varias veces pues cómo pasó esa situación tan difícil, me va a ayudar a desahogarme. El ejercicio te va a ayudar un montón, porque el ejercicio nos ayuda a que se libere de forma natural esa dopamina. La dopamina, ok, Kate. Listo.
Entonces la siguiente área va a ser el área mental, ¿vale? Por favor, acá es muy importante que cuidemos lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. Les pongo un ejemplo, el tema de los diagnósticos. Entonces, apenas nos dan un diagnóstico, yo salgo corriendo al señor Google o ahorita a la inteligencia artificial, ¿cierto? Y lo que estoy haciendo es llenarme de más miedo, más preocupación, de más, ¿sí? Y pues muchas veces uno lo que busca pues es mucho más grave, más trágico que lo que verdaderamente está pasando. Entonces yo tengo que empezar a cuidar más mis pensamientos, porque si yo no logro sopesar esa situación y me lleno de más información, me va a generar más miedo, más angustia, más ansiedad. Y la mayoría de veces, la mayoría de diagnósticos que nos dicen que son terribles y que la persona no va a volver a hacer y que esto y que lo otro, a veces no son tan graves y a veces no va tan al extremo como nos lo cuentan. A veces solamente se queda en eso, en la palabra del diagnóstico, porque Exacto. nosotros lo vivimos con Samu. Con Samu vivimos que él iba a quedar postrado en una cama y pues ya ha tenido muchos avances. Total. Entonces no es real. Exactamente, y entonces ahí te das cuenta que no es así tan grave como a veces el doctor o en el diagnóstico nos lo dicen. Entonces yo no les recomiendo mucho que vayan a Google y hacer eso, porque lo que vamos a hacer es generar más miedo y más angustia. ¿Listo? Cuidar mucho nuestros pensamientos. También en estas situaciones tenemos que aprender a tomar ciertos límites, porque resulta que pues lastimosamente tenemos amigos, familiares que no son muy prudentes, y en estas situaciones en vez de ayudar lo que hacen es lo contrario. O sea, es como que tú tienes una llaga aquí y yo te cojo y te hago así. ¿Sí? Obviamente no lo hacen a propósito, no lo hacen con esa intención, pero pues sí nos están generando daño. Entonces, un ejemplo muy claro en el duelo, en la pérdida de un ser querido, ¿sí? Entonces, preciso, usted está así, todo lo demás, y no falta el que llega, que le dice, pero es que usted ¿para qué la llevó al hospital? ¿Cierto? Entonces, ¿ahí qué le está haciendo? Pues le está generando más culpabilidad de la que tú ya tienes. Entonces tenemos que aprender como, no, ahorita no quiero hablar con nadie, quiero estar sola, o si tú sí quieres estar con alguien. O sea, ¿qué límites yo coloco para cuidarme en esos momentos? Porque si tienes alrededor personas tóxicas, como ya lo llamamos hoy en día, pues a veces es mejor poner ciertos límites y yo cuidarme, porque es muy importante en ese momento que yo cuide mis pensamientos y también mis emociones. Kate, te pregunto algo. Esto que nos acabas de decir va con el tema también hacia los comentarios pasivo-agresivos. También, sí, efectivamente va directamente relacionado a ese tipo de comunicación no asertiva que pues lastimosamente muchos todavía manejamos y que nos cuesta. Obviamente no lo hace con esa intención, pero pues yo tengo que aprender a mirar con qué personas me relaciono, ¿vale? Porque uno ya va identificando, no, yo hablo con tal persona y yo salgo peor de lo que estaba, ¿sí? Entonces pues ya empezar como a mirar qué personas, qué círculo tengo y qué personas verdaderamente me aportan, sobre todo en esas situaciones. Porque, por ejemplo, qué sé yo, te tiraste una asignatura, ¿sí? Que eso también es un duelo. Entonces, no estar con el amigo que le dice, pero es que usted es bruto, usted no entiende, usted no sé qué, eso tan fácil que era, yo sí lo pasé y usted no. Entonces, como que mejor alejarme de esas situaciones, porque me están generando más culpabilidad y eso no hace que yo siga avanzando en estas fases del duelo. Ok, ahí siento también mucho que va un tema de saber a quién hablarle y a quién nos escucha. Porque muchas veces vamos a contar nuestras cosas a personas que solo, como tú dices, nos atacan, nos echan la culpa más de la que ya tenemos encima, nos echan más culpa, o simplemente son personas que tú les dices como, es que me duele tal cosa, y la persona, no, a mí también me duele, y entonces lo mío es peor, y entonces lo hacen sentir a uno como, ay, ahora lo de él es peor y yo me estoy sintiendo mal, ¿qué hago? Exactamente. ¿Qué es importante? Que la situación que tú estás atravesando, si para ti es difícil, es duelo, ¿vale? Porque las personas no lo hacen con esa intención, pero vuelvo y te digo, entonces muchas personas son como, ay, eso es una bobada, sí, ay, usted se afecta por eso, si a mí me pasó y eso no pasa nada. No, si para ti esa situación es muy difícil, eso es un duelo, para ti es un duelo, así para fulanito y para sutanito, no, para ti es un duelo, ¿vale? Y sí tengo que alejarme de esas personas porque me están generando eso, o sea, lo que yo vivo y lo que yo paso no es importante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pasamos a la siguiente área, que es el cuidado del área emocional. Entonces yo voy a empezar a guardarme mis emociones, porque cuando yo lo cuento la gente me dice, ay, eso son bobadas, ay, usted se afecta por eso, ay. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Empezar a guardarme mis emociones, y eso lo que va a hacer es que a futuro me puede traer diagnósticos que pues la verdad no quiero tener, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, en esta área emocional, ya que
tocamos ahí el tema, va a ser muy importante gestionar bien nuestras emociones, ¿sí? Las emociones debemos de gestionarlas, ¿vale? En este tema, la emoción que más debemos de gestionar va a ser tristeza, ¿listo? Si estás en duelo, tienes que llorar, ¿vale? No se ignora la emoción, no me voy a fiestas, no me voy a dispersar, es que mejor me voy a poner a hacer harto trabajo, eso mejor me voy a poner a hacer esto, lo otro, porque pues como no nos gusta sentir, ¿cierto? Y la tristeza es la que más le huimos, porque no nos gusta llorar. Entonces, en este caso sí, es muy recomendable que me toca llorar. ¿Listo? Me toca llorar, me toca desahogarme. Sí, parezco un disco rayado, porque nosotros en duelo parecemos un disco rayado contando lo mismo varias veces, está bien, ¿listo? Lo importante, si tienes una red de apoyo, que es genial, que ya hablamos, que no sea la que nos juzga, la que nos dice que eso no es importante, lo que nos dice que ya superémoslo porque no es tan fácil. Si no contamos con esa red de apoyo, lo escribimos. Pasó esto, pasó lo otro, pasó, lloro, me desahogo. En esa hojita tiene que quedar todo lo que usted está sintiendo, pero dentro tuyo que no quede nada, porque cuando yo no gestiono, en algún momento esa emoción va a salir y pues sale mal. Y también podemos somatizar, ¿sí? ¿Qué quiere decir somatizar? Quiere decir que llega un punto en que yo me enfermo, en que yo me la paso con úlceras, con gastritis, con migrañas, con dolor de cabeza, con problemas estomacales, con problemas en el cuerpo, pero yo estaba bien. ¿Y por qué estoy enfermo? ¿De dónde? ¿De dónde si yo estaba bien? Exactamente, sobre todo este tipo de enfermedades que usted va al médico y que no le encuentra nada. No, pero todos los exámenes están bien, pero usted se siente supremamente mal. Pues ahí tenemos que hacer un alto y mirar, ¿será que es por este tema? ¿Es porque no estoy guardando emociones? ¿Es porque yo no he gestionado adecuadamente mis emociones? Y pues llega un punto en que tu cuerpo empieza a botar esas alarmas porque llevas mucho tiempo ignorando tus emociones. Todo. Ok, perfecto, Katy. ¿Y cuál sería la última, Katy? En la última área y muy importante para mí y por sí en la psicología, es el área espiritual. El área espiritual es fundamental. El área espiritual se conoce desde psicología como las razones para vivir, ¿sí? Cuando yo paso una situación difícil, a mí me va a mantener fuerte esa área espiritual. Y con área espiritual, sí, nos referimos a un ser supremo, a lo que nosotros creemos, pero también podemos hacer referencia en el área espiritual a eso que yo creo, o a ese sueño, a ese proyecto de vida que trasciende, ¿sí? Que me mantiene vivo. Les pongo un ejemplo. Entonces, en mi caso, mi sueño no era tanto ser psicóloga, ¿sí? Porque entonces apenas a mí me hubieran dado el diploma, pues se me acabó la vida, porque pues ya, Pues ¿sí? sí, claro. Ya lo logré. Entonces, mis sueños tienen que trascender. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi sueño es tratar de ayudar por medio de mi profesión a la mayor cantidad de personas posibles por medio de mi carrera, ¿sí? ¿Cuándo termino yo de ayudar a las personas, Vivi? Nunca, nunca. Uno yo creo que nunca termina de ayudar en ciertos campos, nunca. Exactamente. Entonces, eso me mantiene viva, ¿sí? Tus sueños, tus metas, esa parte espiritual tiene que trascender, tiene que mantenerte viva, ¿sí? Esos sueños, esos proyectos, esas metas del área espiritual. Y sí, es muy importante nuestras creencias, esas creencias que nos mantienen, ¿sí? Personalmente, yo creo en Dios. Y yo creo que eso es lo que a mí más me ayuda en una situación difícil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, paso alguna situación y digo, fue la voluntad de Dios, ¿sí? Era el tiempo de Dios, todo obra para bien, Dios puede hacer algo, ¿sí? Entonces, esa área espiritual pues nos va a ayudar muchísimo y en cómo yo gestione esa área espiritual. Por ejemplo, desde psicología manejamos mucho el mindfulness, manejamos mucho diferentes formas. Todas estas terapias, todas estas intervenciones que muchas veces hacemos están apoyados desde el área espiritual, lo que es mindfulness, lo que es conciencia plena, lo que es la respiración. Las diferentes estrategias están muy apoyadas en esa área espiritual de la persona que nos ayuda en esas situaciones tan difíciles. Para las personas que creen en Dios, todas las prácticas que tú haces de acuerdo a tu creencia te va a generar mucha paz y te va a ayudar muchísimo en situaciones tan difíciles como el duelo, como lo es orar o rezar, como lo es ir a la iglesia, ya sea católica, ya sea cristiana, como lo es leer la Biblia, como es que tú leas oraciones, que también escuchar música,
música que alabe, que adore a Dios, pues eso nos va a generar también mucha paz. Entonces realizar estas prácticas de acuerdo a tu creencia te va a generar mucha paz y es lo que verdaderamente nos va a ayudar muchas veces a salir de estas situaciones tan difíciles y nos va a ayudar a llegar a este punto que es la aceptación y de ahí como siempre generar un aprendizaje. Para culminar un poco el tema, ¿cuáles serían tus recomendaciones para las personas que están pasando por estos duelos? Ya muy importante que cuidemos esas 4 áreas. Sé que la situación que uno está atravesando es muy difícil, pero pensarlo un poco en que si yo no me cuido en este momento estas 4 áreas, después va a ser peor. O, como les decía, un duelo que me dura de 6 meses a 1 año, lo voy a extender, ¿sí? Va a hacer que sea mucho más doloroso. Entonces, ahí sí es muy importante eso. Si tú dices, no, yo llevo muchos años en este duelo, en esta situación difícil, acá hago una aclaración, ¿sí? Obviamente, digamos, en pérdida de un ser querido, siempre que yo me acuerde de la persona es normal que yo llore, ¿sí? Porque tuve un recuerdo, porque pasó tal cosa, porque me acordé de que hacíamos esto, porque me acordé que veníamos a este lugar, eso es normal, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Que es conocido como duelo patológico, que tú no puedas ir a trabajar, que tú no estés comiendo bien, que cada vez que te acuerdas tú te desbordes emocionalmente. En ese tipo de casos que verdaderamente tú dices, yo no puedo hacer mi vida, yo no logro salir adelante después de que viví esta situación tan difícil, en estos casos sí es importante que busquemos ayuda profesional, ¿vale? Y ya identificando estas fases, tú digas, no, lo que pasa es que yo me quedé en esta fase, en la fase de culpabilidad, en la fase de negación. Entonces ya en este caso sí es bueno que tú busques ayuda y que busques ayuda a tiempo antes de que más adelante, por no vivir bien estos procesos, terminemos desarrollando ataques de pánicos, ansiedades, depresiones y otro tipo de diagnósticos. Bueno, Kate, y para terminar quiero que nos cuentes de psicología para personas de fe. Bien, entonces Psicología para Personas de Fe nace enfocándonos en toda la comunidad que cree en Dios. El 90% de la población colombiana cree en Dios y es muy bueno para nosotros que recibamos atención en salud mental basada en nuestras creencias, y esto relacionándolo con la ley 1616 del 2013, que nos dice, artículo 6 del derecho de las personas, dice que toda persona tiene derecho a recibir o rechazar ayuda espiritual o religiosa de acuerdo con sus creencias. Como ya de pronto lo hablamos, nos encuentran en Facebook, en TikTok y en Instagram como Psicología para Personas de Fe. Si nos quieren seguir, ahí tenemos diversos contenidos para que ustedes se puedan seguir informando de toda esta temática tan importante como es la salud mental. Para que la sigan y pues vean ahí un poquito de su contenido, que ya como vieron en esta conversación nos hablaron sobre el tema del duelo y tienen bastantes temas de los cuales se deben hablar, que no debemos dejarlos por allá en reserva, sino que debemos hablarlos. Bueno, llegamos al final de este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, denle like, comenten y compartan. Para alguna persona que esté pasando por esta situación, quiero agradecerle a Kate, la psicóloga que nos acompañó el día de hoy, ya que es nuestra primera invitada en nuestro canal de YouTube. Esperamos tenerte en otra próxima ocasión con diferentes temas que nuestros seguidores nos quieran acá, con ellos acá hablándoles sobre estos temas. Muchísimas gracias, Vivi, por la invitación. Kate, siempre bienvenida. No siendo más, chicos, que estén muy bien, cuídense, chao, chao.